contacto con Rodrigo Alonso, secretario de ANSAFE Capital. Rodrigo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pedro? Buen día. Buen día para vos, también para todos, ¿eh? Bueno, vamos con una situación que se dio unos días atrás con respecto a la ministra de Educación que planteaba un poco empezar con la presencialidad de vuelta. Y como hoy Ujú. prácticamente vence el DNU de Alberto Fernández y cada gobernador me parece que hace lo que se le da la gana, ¿cuál es la postura de ustedes? ¿Cómo ven esa situación? Porque también después se retractó ella y dijo que no, que era para localidades chicas bueno, como que está media perdida. Yo siempre, bueno, de eso me hago cargo yo, con sus idas y venidas, con circulares que van y vienen y que vuelven y que, bueno, sé que ustedes estaban oponiéndose a eso. ¿Cómo ven esta realidad? Sí, en verdad la vemos con preocupación, ¿no? Y hay varias preocupaciones. Una que vos la decís claramente, que hay una definición nacional que no se condice con lo que pasa en las provincias, ¿no? Donde parece que cada provincia toma definiciones eh, a su parecer y que muchas veces esas definiciones que toman después implican que tienen que dar marcha atrás, ¿no? Por eso es preocupante lo que está pasando particularmente en materia educativa con la comunicación del ministerio, ¿no? Una comunicación que no solamente no es discutida en el ámbito paritario, sino que implica contradicciones preocupantes, ¿no? Y ahora, ¿por qué decimos contradicciones preocupantes? Porque ante una misma situación se toman distintos caminos. Por ejemplo, hay una situación que no podemos decir que sea la actual, hay que ver los últimos datos, pero hubo 3 semanas donde los casos en el departamento de la capital, en la ciudad de Santa Fe, eran muy elevados, eran muy elevados. Y ante eso, el Ministerio de Educación primero dijo que no había que dar clases, porque bueno, yo vuelvo a repetir que los docentes venimos dando clases del 19 de marzo del Ujú. 2020 a esta parte. Una cosa son las clases y otra cosa la presencialidad. Pero el ministerio dijo no hay que dar clases, ni presenciales ni virtuales. Después, ante la misma situación, dice no, hay que dar clases virtuales, pero los docentes tienen que ir a la escuela. Después, ante la misma situación, dice, no, los docentes no tienen que ir a la escuela, tienen que trabajar de la casa. Y ahora, nuevamente, los docentes a la escuela. Y ahora vamos a empezar con el nivel inicial, que esto también es una cuestión preocupante, Pedro, porque nosotros sostenemos que la presencialidad, que la queremos, porque nosotros decimos no hay proceso de enseñanza-aprendizaje sin presencialidad, implica que haya condiciones, implica que haya condiciones. Y en muchos lugares, por ejemplo, el departamento de la capital, había condiciones sanitarias para la vuelta. Ahora, hay 5 localidades que no. Santa Fe, Santo Tomé, Recreo, Sauce Viejo, Rincón, son los lugares en donde no había posibilidad de presencialidad. Y así todo vuelve el nivel inicial. Entonces, estas contradicciones, la verdad que a nosotros nos preocupa. ¿Qué es lo que sostenemos claramente y a ciernes de alguna definición que se tome provincialmente? Nosotros apostamos a la presencialidad, pero la presencialidad tiene que ser con condiciones y la condición tiene que ser la salud. Si hay condiciones sanitarias, se vuelve a la presencialidad. Si no hay condiciones sanitarias, nosotros vemos que es peligroso volver a la presencialidad, pero ¿por qué para nosotros es peligroso? Porque seguramente cuando uno apresura los tiempos, después tiene que retroceder. Y es mejor dar pasos seguros que dar pasos que después uno tenga que retroceder. Esperemos que si el gobierno de la provincia determina ampliar los márgenes de presencialidad, sea con datos sanitarios que permitan la vuelta y la seguridad de los docentes y de los estudiantes. Te comento, Rodrigo, vos sabés que con lo que vos te referías justamente, hay en instituciones que se han contagiado bedeles que tenían que ir a cubrir
y se han contagiado 4, 5, 6, fue muy... por suerte, algunos la pasaron mejor que otros porque otros tuvieron complicaciones, pero me he enterado que 5 o 6 contagios en una institución, es decir que, a ver, la presencialidad de los BDL, de cualquiera que tenga que ir a una institución, provoca igual el contagio, es decir, por más que los chicos no vayan, es decir, me parece que esas son las ida y venida que yo veo que como que yo las grandes contradicciones, claro, Pedro, pero imagínate que cuando salen los decretos provinciales, la estrategia del gobierno, que creo que es la estrategia de todos los gobiernos, que creo que la compartimos, a ver, ¿qué plantean? Hay que disminuir la circulación. ¿Para qué hay que disminuir la circulación? Para que disminuyan los casos. Si disminuyen los casos, el sistema de salud va a poder atender todas las necesidades de los ciudadanos. Ahora, si el objetivo es disminuir la circulación, ¿por qué motivo hacían ir a los docentes a las instituciones? Que esto que decís vos, que es real, y hay datos concretos de instituciones en donde en esta vuelta que no eran a las clases presenciales, fueron docentes y se generó un foco de contagio. ¿Con qué necesidad? Si en verdad el propio ministerio, y esto hay que decirlo, no es chicana ni nada por el estilo, pero 1 año y medio después se da cuenta que había problemas de conectividad, que es lo que nosotros le veníamos sosteniendo desde el año pasado. Ahora resulta que la ministra se da cuenta que hay problemas de conectividad. Sí, hay problemas de conectividad. Era mejor que el docente pueda mantener el vínculo de conectividad desde la casa que en una institución educativa en donde prácticamente no hay conectividad. Bueno, estas son las idas y vueltas que la verdad que nos preocupa. Nos preocupa la forma. Y con respecto al contenido, a la situación sanitaria, nosotros lo que esperamos es que gradualmente vayan bajando los casos para que esta presencialidad se pueda ir dando, por lo menos en las grandes ciudades del departamento de la capital. Vos sabés, Rodrigo, que justamente esta incoherencia de Coso ha partido a los directivos, porque yo tengo información de que muchos directivos pidieron que la saquen a la ministra, es decir, porque el mismo directivo no sabía qué hacer, porque llegaba una circular diciendo algo, se volvía y llegaba con otra circular que cambiaba las cosas, y los directivos ya decían, pero esto es una chacota, porque uno no sabía para dónde disparar. Y empezaron a hacer, hubo una firma de cantidad de gente que pedía que la sacaran a la ministra, realmente, por esta situación que vos decís. Que lo preocupante también, Pedro, es la forma, ¿no? No solamente las contradicciones, sino también la forma. Porque vos imaginate que el ministerio que tanto habla de defender los derechos, que dice que no se va a vulnerar ningún derecho de los trabajadores, cuando intentaron de que los sábados y domingos y feriados estemos dando clases también, el propio ministerio es el que emite una circular un viernes, como la semana pasada, datos de la semana pasada, viernes 21 a 30 horas, una circular, donde tenía sábado, domingo, feriado, y el martes el nivel inicial volvía a la actividad. Y después vienen a hablar de defender, de cuidar los derechos de los trabajadores. No hay derecho a la desconexión, no hay derecho a no tener sobrecarga laboral, pero acá lo que se está generando es eso, porque acá nuevamente, si el nivel inicial volvió en todo el departamento de la capital, volvió por el esfuerzo que hicieron los trabajadores, que nuevamente un viernes a la noche, se pusieron a organizar la vuelta a la presencialidad. Yo creo que estos son los motivos que también enojan, que también molestan, que también ponen en duda el valor que le dan el ministerio al trabajo que llevamos adelante los docentes. Y que sobre esto también yo quiero, aunque sea un minutito, referirme, Pedro, porque estas declaraciones de la ministra en donde parecía de que
a partir del segundo semestre, los sábados y domingos íbamos a recuperar el trabajo, según ella, el trabajo perdido, también implica una mirada como diciendo, todo empieza desde ahora, como que no se hizo nada. Y en verdad hay que decir que desde el año pasado los docentes venimos sosteniendo el sistema educativo, pero no solamente garantizando la alimentación de los estudiantes, sino garantizando el vínculo pedagógico sin conectividad, con muchísimos problemas, pero nunca dejamos de dar clase, nunca dejamos de dar clase. Y esto es lo que a nosotros nos molesta, ¿no? Que parece que lo único que vale es cuando el alumno está en la escuela. Eso es importante, es sumamente importante. ¿Es lo que queremos? Sí, es lo que queremos. Pero también hay que decir que en el mientras tanto, las trabajadoras y los trabajadores de la educación, con mucho esfuerzo de las familias, hemos llevado adelante los procesos de enseñanza-aprendizaje y entendemos que el Ministerio tiene que valorizar, poner en valor este trabajo que estamos llevando adelante. Totalmente de acuerdo, Rodrigo, con vos. Te paso a otro plano, porque ayer yo planteaba acá algunos aumentos que están teniendo algunos gremios realmente considerables, y que el gobierno nacional, yo creo que en esto ha puesto bandera de decir, tenemos que ganarle a la inflación. Bueno, la inflación se nos fue de las manos, hay que reacomodar los porcentajes, hay que hacer paritarias de nuevo, y con cifras de 40, 43, 45% de aumento en algunas dependencias nacionales, como el PAMI, ANSES. Yo ayer lo decía en una editorial, realmente asombroso. Es decir, el gobierno y el ministro de Economía, Martín Guzmán, determinan de que hay que mover el mercado interno y que la gente tiene que tener plata para mover, porque si no, no se reactiva la economía. Y yo siempre lo vine diciendo eso, de hace mucho tiempo. Cuando apenas entró Alberto Fernández, dije, los aumentos tienen que ser considerables para los empleados estatales. ¿Cómo ven esta situación ustedes ahora con la provincia, que realmente, nunca se ajustó a lo que podía hacer el gobierno nacional? Siempre fue más amarrete, diría yo, en cierta forma, el gobierno provincial con todos los empleados estatales? Bien, nosotros, a ver, algunas consideraciones. En primer lugar, coincido plenamente de que el motor de la economía es el consumo y es la necesidad de que los sectores más postergados tengamos recursos en los bolsillos para poder comprar, para poder activar, reactivar la economía. Esto es así, ha funcionado así, y me parece que los periodos más florecientes de la economía argentina en la historia han sido cuando los sectores más postergados teníamos los recursos para poder vivir, aunque sea dignamente. Creo en este aspecto de que el gobierno de la provincia, nosotros hemos llegado a un acuerdo, ahora un acuerdo que implicó un 18% en marzo, un 8% ahora con los salarios de junio, un 9% en septiembre, pero que nosotros hemos discutido y hemos logrado poner en la paritaria una cláusula de revisión salarial de acuerdo a los márgenes inflacionarios. Y nosotros lo que pensamos es que el gobierno de la provincia nos va a tener que convocar para discutir la situación salarial. Pero no solamente, Pedro, para discutir la situación salarial de este 2021, en donde indudablemente esta pauta va a quedar corta, por eso es necesario que el gobierno actualice los salarios. Nosotros vamos a exigir esto, está planteado en la paritaria la revisión de acuerdo a los índices inflacionarios, y esto es lo que nosotros vamos a plantear claramente, porque el año 2021 es un año en donde los trabajadores no podemos perder poder adquisitivo de nuestro salario, pero vamos más allá también nosotros, ¿no? No solamente no tenemos que perder poder adquisitivo en nuestro salario, sino yo creo que también tenemos que empezar a recuperar lo que hemos perdido, ¿no? Vos aplicaste un término, que el gobierno provincial es un gobierno amarrete. Yo digo también que el año 2020 ha sido un año muy preocupante para los trabajadores
en general, indudablemente, en todo el mundo, en Argentina, pero particularmente en Santa Fe, en donde hemos perdido mucho poder adquisitivo. Te doy un solo dato. El aumento que tuvimos los docentes, como el resto de los empleados públicos, en la provincia de Santa Fe fue del 26%. El 26%. 9 puntos menos que lo que se acordó en la paritaria nacional docente. O sea que un docente cruzando el túnel subfluvial cobró un aumento del 35% en el año 2020. Ahora en la provincia de Santa Fe fue del 26%. Fue del 26%. O sea que perdimos poder adquisitivo. Pero no solamente ahí, está claro que hubo una inflación que a su vez le ganó a los salarios, incluso a los salarios que se acordaron nacionalmente. Y también hay que decirlo, Pedro, con todas las letras, venimos de una situación donde el gobierno anterior, en los 4 años, con sus políticas económicas, hizo perder poder adquisitivo y, por supuesto, a miles y miles de ciudadanos, hacerlo caer en la pobreza, con pérdida de empleo, con pérdida de poder adquisitivo, y que, bueno, estamos arrastrando todo esto. Ahora, está claro cuál es el panorama. Falta la decisión política. Y creo que en la provincia de Santa Fe, el gobierno de la provincia tiene que tomar la decisión política para que ningún trabajador en el año 2021 pierda poder adquisitivo en nuestro salario. Sí, yo lo que siempre alego en todo esto es que me parece que el gobierno provincial, esto me hago cargo yo, el gobierno provincial está desparramando, yo digo dinero, pero por todos lados de las empresas, las cosas, es impresionante la cantidad de plata que está dando hoy el Ministerio de la Producción. Tengo información precisa, es una cosa terrible a empresas, a cosas, y se está olvidando de los empleados, se está olvidando de corregir el gran déficit que tuvieron los empleados del gobierno provincial, cuando esto, la verdad, no se puede reactivar si no tenemos ese flujo de dinero para la gente, es imposible. Así es. Mira, a ver, nosotros el análisis que hacemos es que indudablemente estamos en una crisis sanitaria, pero que está claro que la crisis sanitaria también se trasladó a una crisis económica. Estamos atravesando una crisis económica. Ahora, lamentablemente hay que decirlo, ¿no? Una crisis donde nuevamente somos los trabajadores y los sectores más postergados los que lo estamos pagando. Porque la crisis económica no es para todos. Eso está claro que no es para todos. Que hay sectores de la economía y de la economía concentrada que le están juntando a la plata con pala. Mientras los sectores más postergados, los trabajadores, seguimos insistiendo, incluso en esta situación de pandemia, sin salir a la calle, con las maneras que tenemos, seguimos insistiendo en que tiene que haber una distribución de la riqueza. Fíjate vos, Pedro, eso que parecía tan lejano, ¿no? Cuando en la década del 90 hablábamos de la distribución de la riqueza, qué vigencia que tiene ahora, ¿no? La necesidad de nuevamente ponerse a discutir qué se hace con la plata, cómo se distribuye la plata, porque acá el problema no es si hay plata o no hay plata, porque plata hay. El problema es cómo vos distribuís esa plata. Lo que nosotros entendemos es que la economía va a funcionar, y vuelvo a repetir, la historia lo demuestra, funciona cuando esa plata es distribuida de manera equitativa y donde los sectores más postergados tenemos la posibilidad de poder tener una vida más digna. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, te agradezco muchísimo, Rodrigo, la salida como siempre, estás dispuesto, así que bueno, gracias por estar aquí en Estilo RPM. Por supuesto estamos saliendo por un montón de medios, como DERF, como el Municipal, como bueno, un montón de páginas de internet también, así que te agradecemos que hayas salido con nosotros y te vamos a seguir molestando porque me parece que esto va a seguir con mucho altibajo en el Ministerio de Educación. Yo lo vengo planteando desde el principio del gobierno. Y fíjate que te cuento algo, es decir, me habían dado buen dato de la ministra, como que
podía llegar a ser una buena ministra, y lamentablemente desde hace mucho tiempo que estoy realmente viendo el desastre que está haciendo la ministra. Y esto me hago responsable y lo digo y lo sigo porque tengo mucha información de gente que está en los ministerios, que está ahí también adentro, que está en las escuelas, en los establecimientos que me dan información, y realmente es lamentable, ¿eh? Pero te agradezco mucho. Lo que nos preocupa, Pedro, a nosotros es la toma de decisiones. Nosotros, el año 2020 fue un año en donde el gobierno de la provincia prácticamente no convocó a la paritaria. No lo convocó, hubo decisiones unilaterales. Cuando lo empezó a convocar a fin de año, empezamos a tener acuerdos, fíjate vos, que también lo que fue a principio de año, con la posibilidad de convocatorias a concursos, a titularizaciones, a poder discutir de qué manera se podía llevar adelante una presencialidad medianamente cuidada, y ahora nuevamente volvemos a que las decisiones son de manera unilateral, y eso es lo que nosotros no podemos aceptar. En materia educativa hay una ley, que es la ley de paritaria, y el ministerio no puede tomar decisiones unilaterales, tiene que convocar a los trabajadores. Los trabajadores tenemos mucho para decir sobre el sistema educativo, sobre los derechos, sobre el mejor funcionamiento y sobre la manera de garantizar derechos, el derecho social a la educación. Así que bueno, muchas gracias, Pedro, por el contacto. No, por favor, gracias. Bueno, así pasaba Rodrigo Alonso, ANSAFE Capital, con toda la información. Y la verdad que tengo que reconocerlo que, bueno, siempre que lo he convocado a Rodrigo para salir en el programa ha salido, así que le agradezco siempre la participación. 10 horas 20